Mi nombre es Andrés Brito, integrante del Grupo 3, y junto a mis compañeros les vamos a exponer sobre el liderazgo comunitario. Primeramente vamos a definir lo que es el liderazgo. El liderazgo se define como la influencia que se tiene de las personas para incentivarlas a conseguir algún fin o algún objetivo. Las personas que ejecutan el liderazgo se le denomina como líderes. Los líderes a su vez tienen sus propias funciones, como son la toma de decisiones, el establecer metas concretas y la conducción y manejo de los grupos. Muchos son los autores que han manejado el tema del liderazgo, como por ejemplo Lipiniguay en el siglo XX con su tipología de líderes por conducta. Pero cuando hablamos de los líderes comunitarios, existe un gran cambio del paradigma y de la perspectiva de estudio, porque cambian dos elementos muy importantes, como son el lugar y el contexto. Cuando hablamos del lugar, nos referimos a la comunidad, y a la comunidad puede ser entendida como el conjunto de personas que viven bajo reglas comunes, como son la cohesión, el sentido de pertenencia y las reglas morales. Cuando hablamos de el contexto, estamos hablando de los procesos por los cuales se desarrolla un líder en comunidad. Los líderes comunitarios, ¿de qué se encargan? Se encargan de la generación y conducción de proyectos, la defensa y velar por los intereses de una comunidad y de sus integrantes. Los líderes comunitarios pueden ser autoproclamados y también pueden ser electos. En los dos casos va a existir un factor muy importante que es la aceptación. La aceptación la determina lo que es la comunidad y va a depender de cómo ellos juzguen al que va a ser el líder, tomando en cuenta cosas como su capacidad para resolver situaciones, la historia personal que tiene esa persona con la comunidad, el conocimiento que puede aportarle y todo el empeño y horas de tiempo que puede dedicarle a su comunidad. Cuando hablamos del líder comunitario, surge un factor muy importante que es el carácter participativo dentro de la comunidad. Cuando existe un buen carácter participativo, las personas van a abocarse a apoyar a su líder y no a delegar todas sus funciones a él y sobrecargarlo. Y por ende se van a tomar decisiones de forma reflexiva por una organización y discusión a resolver los problemas. Muchas veces los líderes comunitarios son personas que han vivido toda su vida en la comunidad, por ende tienen una gran trayectoria que viene desde su infancia y adolescencia, por lo que conocen muy bien cuáles son las necesidades de las personas y cuáles son las necesidades de los propios miembros para poder llegar a una conclusión y poder solventar los problemas de la manera más eficiente. Por último, podemos decir que el trabajo de un líder comunitario es un trabajo muy arduo. Aunque sea un trabajo no autoritario y que no es obligatorio, es un trabajo que va a consumir mucho de su tiempo, por lo que muchas personas desisten de tomar esta responsabilidad. Hola, mi nombre es María José Fonseca, pertenezco al grupo número 3 y yo les voy a hablar sobre el liderazgo comunitario no es autoritario. El líder tiene un carácter participativo y pone de manifiesto al mismo tiempo el carácter democrático en cuanto al liderazgo comunitario. Se habla de solidaridad comunitaria, de necesidades compartidas, de historia común, de objetivos comunes y se trata también de la prioridad que tienen los intereses colectivos sobre los individuales en cuanto al trabajo que se realiza para la comunidad. Esto quiere decir que cuando un líder deja de consultar a los miembros de los grupos organizados, negocia sus intereses sin tomarlos en cuenta o sin informarlos a tiempo, busca beneficiarse a costa de los recursos de la comunidad, este deja de ser un líder para esta comunidad. Posiblemente obtenga algún nombramiento de alguna institución externa, como puede ser organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, religiosos, de partidos políticos o de empresas privadas. Este obtendrá un poder, pero no tendrá el apoyo de la comunidad a menos que éste haya estado de acuerdo con este paso. Un ejemplo de esto puede verse en Venezuela, cuando algunas asociaciones vecinales pasaron de ser grupos organizados y constituidos voluntariamente por miembros de la comunidad a convertirse en grupos representativos de partidos políticos. Se pudo observar
que hubo una carencia de apoyo en cuanto a la comunidad hacia el líder. Y esto también pasa cuando el líder deja de tener una comunicación hacia los miembros, los cuales terminan aislados y excluidos. Esto ocurre sin tener una rivalidad o conflictos, pero sí se puede notar el rechazo hacia el autoritarismo. Ahora los dejo con mi compañera. Hola, mi nombre es Kaitlyn Belvello, expediente HPS 163000228 y les vengo a hablar sobre el líder transformador. Este modo de liderazgo se puede definir como un componente afectivo, con un despliegue de energía y de trabajo no solamente del líder, sino también de los participantes dentro del grupo de la comunidad. De hecho, una de las características más importantes es que movilizan a las personas del grupo y el área de su influencia. El líder transformador desarrolla sólidos vínculos con los participantes y esto a su vez corresponden con gran empatía y cariño. De hecho, aquellos que no son muy participativos dentro del grupo también responden con gran empatía. El liderazgo transformador tiene una continua interacción entre el líder y los miembros y una fluida comunicación de ideas y de información. Dentro de la característica del líder transformador tenemos que son motivadores, que tratan de movilizar y de influir dentro de las tareas para que éstas sean cumplidas con mayor eficacia. De igual forma, fomenta la participación de las personas tímidas y aquellas que son apartadas, es decir, aquellas personas que tratan de ayudar desde lejos, que no se involucran en las tareas o solamente dan pequeñas opiniones o simplemente aceptación de ellas. Es un modelo debido a que los participantes toman sus palabras y sus actos como un ejemplo a seguir, dado que este líder es simpático, carismático y con buena actitud para ayudar. Por último, tenemos que conoce a cada participante. El líder transformador conoce la vida cotidiana de cada participante y lo orienta y lo aconseja a seguir adelante. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Lamis Alfaqui, mi número de expediente es HPS-182-00081. El día de hoy vengo a hablarles de características del liderazgo comunitario. Ya hemos dicho que el liderazgo comunitario se basa en una construcción participativa del trabajo comunitario. A ello debemos agregar el carácter complejo del fenómeno, lo cual es una característica que comparte con muchos otros procesos estudiados por la psicología comunitaria, por la psicología y las ciencias sociales en general. Subrayaremos además otros aspectos ya esbozados, como su carácter necesario e inevitable, que está claro que en todos los grupos surgen ciertos líderes, estos aspectos que forman parte de la condición social de algunos fenómenos, casi siempre podríamos decir que definen el aspecto peroyugal de la vida. Dicho esto, podemos avanzar a que lo más característico del carácter democrático, principalmente allí donde se habla del líder, también se habla de seguidores. En las comunidades organizadas participativamente no hay seguidores propiamente dichos. Una comunidad participativa reconoce a cada uno de sus miembros la posibilidad de expresar sus puntos de vista, si bien no siempre se logra con ellos, ya sea por el desinterés en participar de algunos miembros de la comunidad o porque hay personas que simplemente optan por acogerse a las opiniones de otros miembros del grupo, al igual que en otras situaciones sociales, el buen líder comunitario procura sondear la opinión de todos los participantes. Como vamos a ver a continuación en la diapositiva, vamos a citar el trabajo realizado por Hernández en 1995, que realizó un trabajo con líderes en comunidades rurales en la zona andina de Venezuela, y allí encontró que los líderes, hombres y mujeres, evaluaban su desempeño en funciones tales como los siguientes aspectos: haber adquirido la capacidad de organizar y dirigir, ser capaces de promover la participación en otros miembros de la comunidad, ser considerados por las personas de la comunidad como modelos de acción y fuentes de inspiración e información,
tener un profundo compromiso en su comunidad, considerarse significativos en la medida que su trabajo respondía a las metas e intereses de la comunidad. Esto significa que se veían como servidores de la comunidad y propulsores de actividades para su transformación. En el trabajo de Hernández de 1994 se observa que el liderazgo comunitario es un proceso complejo y también que el modo en cómo los líderes lo asumen depende de la percepción que tienen de sí mismos, lo cual a su vez depende de su relación con los demás miembros de la comunidad. Así, la legitimidad y la credibilidad de los líderes es construida en la relación con el grupo. Los líderes derivan de esa relación la confianza en sí mismo y la refuerzan su autoestima. Finalmente, es necesario decir que los líderes comunitarios, no solo en Venezuela, sino también en otras regiones latinoamericanas, generalmente la mayoría son mujeres. La lista que sigue sintetiza los rasgos del liderazgo comunitario que acabamos de describir. Es participativo, es democrático, es un fenómeno complejo, generalmente fortalece el compromiso con la comunidad y con sus intereses, se asume como servicio, genera modelos de acción y fuentes de información para la comunidad y tiene un carácter político y busca el bienestar colectivo. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Lamis El Faqui. Gracias. Buen día, mi nombre es Gabriela González, mi expediente es HPS 173-00745 y voy a hablar acerca de los obstáculos o aspectos negativos que pueden surgir del liderazgo comunitario. Como todo proceso, el liderazgo en general tiene unos retos y unos problemas que hay que resolver. Especificándonos en el caso del liderazgo comunitario, se puede dar lo que el sociólogo Raymond Bowden denominó como efectos perversos. Esto es cuando de buenas intenciones y de acciones planificadas surgen inesperadamente consecuencias negativas. Esto se puede dar por diferentes factores, tanto externos como internos. Los factores externos son aquellos que se dan ajenos a la comunidad y los internos son estos que sí se originan dentro de la comunidad, usualmente por los mismos líderes. ¿Por qué por los líderes? Muchas veces vemos a estas personas que son seductoras, son amigables, tienen buenas propuestas, incluso se esfuerzan por la comunidad, pero de alguna forma siguen siendo responsables de los problemas que surgen dentro de la misma. A estos líderes se les clasifica como narcisistas seductores y se pueden denominar en dos. Primero están los positivos, que son aquellos que se puede decir que son buenos malos líderes, ya que sí les interesa la comunidad, la orientación de sus motivaciones es en pro a mejorar y transformar a la comunidad, pero están tan absortos en el proceso que se encierran en una burbuja donde solo importa su opinión y no toman en cuenta las ideas de la comunidad. Es imposible lograr una verdadera transformación si los líderes y los miembros de la comunidad no trabajan de la mano, por lo que este tipo de líder, sin darse cuenta, suele ir frenando el proceso. Luego está el negativo, que es aquel que también es seductor, que tiene buenas promesas, pero en el momento de llevar a cabo los planes, sus motivaciones suelen ser más ambiciosas y egocéntricas que en pro de la comunidad. Le interesa tener el poder, le interesa ser reconocido, por lo que, por ejemplo, si algún miembro de la comunidad va con una buena idea, probablemente la presente como propia o menosprecie la participación de los demás. Esto claramente frena el proceso porque además los miembros de la comunidad pueden cansarse de no ver resultados y además de no ser apreciados. Es importante para que este tipo de líderes no dañen el proceso de transformación que la comunidad siempre tenga presente una autorreflexión de cómo va el proceso y de que además vayan cambiándose los líderes. Además, cada miembro debe ser reconocido al igual que sus ideas en el proceso. Gracias. Mi nombre es María Valentina Carrasco, expediente HPS 161-00-580. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre los problemas, obstáculos y aspectos negativos que afectan al liderazgo comunitario. Como no en todo puede ser color de rosa, en el liderazgo comunitario pasa también lo mismo, que pueden pasar cosas malas que afecten la buena comunicación de un grupo. Se dice que también hay problemas derivados de la misma complejidad de este proceso, de tener un grupo y adaptarse a este grupo. Así como hay excelentes resultados,
producidos en el grupo en el cual se da un liderazgo transformador, existen cosas negativas que pueden suceder, que lo explicaba el sociólogo Raymond Bowden, que lo llamó efecto perverso, en el cual indica las consecuencias negativas inesperadas en acciones planificadas y llevadas a cabo para fines positivos. En este caso habla de cuando un líder tiene un buen proyecto positivo para su grupo, pero este no se da de forma positiva porque los lineamientos o las consecuencias que han pasado no se llevó de manera correcta o el grupo no supo comunicarse. Un ejemplo frecuente se produce cuando los miembros de la comunidad descargan responsabilidades netamente al líder de ese grupo. Es decir, lo agobian de trabajo, no lo ayudan y el líder es el que tiene que tomar decisiones, planificarse y ejecutarlas, sin ninguna ayuda del grupo que tiene. Vamos a hablar un poquito sobre los factores negativos internos que existen en el liderazgo comunitario. Existen muchos, pero yo les voy a hablar en este momento de 5 que me resaltan. Uno de los conflictos más grandes que pueden surgir entre los intereses que son los intereses personales del líder y los intereses en la comunidad. El líder puede tener un interés, pero si ese interés no es el mismo que tiene su comunidad, ahí va a haber un choque y esto va a producir que esos intereses surjan y estos factores exploten una vez más y puede ser un método de discusión o de separamiento de ese grupo. Otra de las cosas son las rivalidades y luchas por el poder entre los mismos miembros del grupo. Cuando una persona quiere ser líder y otra también quiere ser líder y los dos quieren ser cabecillas, no llevan métodos concretos ni tampoco proyectos concretos que puedan ayudar a dicha comunidad, ahí se dan esas rivalidades. La cantidad y la dificultad de las tareas que deben ser llevadas a cabo pueden producir excesiva rotación de líderes. Esto quiere decir que muchas veces cuando se tiene un grupo y se eligen tantos líderes para tantas cosas, puede colapsar ese grupo y puede que las personas ya no necesiten tener ese feeling con el grupo porque ya hay demasiadas personas y es ahí donde se le llaman las personas quemadas, que son como políticos quemados, pero en esto sería el líder quemado en dicha comunidad o en dicho grupo. La ritualización de ciertas prácticas que han sido exitosas en el pasado y que por lo tanto tienden a ser mantenidas en el presente por líderes. Cosas que funcionaban antes, esos líderes adaptaron y, por decirlo así, quedaron cómodamente con esas que ya estaban hechas y no innovaron unas cosas que podían servir para su grupo o para su pequeña comunidad. Eso puede ser uno de los más grandes factores de riesgo interno que tiene una comunidad o un liderazgo comunitario. La sobrecarga de los líderes acarrea todavía otro problema. Esto quiere decir que están cansados, excesivamente ocupados, porque toda la responsabilidad la acarrean ellos cuando la comunidad también debe ser parte de todas las cosas o de todos los proyectos que esta comunidad hace. No solo una persona o dos personas deben ser las responsables de crear o de plantear o de llevar a cabo dichos proyectos que se haya llevado en una comunidad concreta. Buen día, mi nombre es Alvaro Espinosa, expediente HPS 183-00155 y me corresponde hablar sobre el líder altruista. En este punto ya hemos hablado sobre todas las limitaciones y complicaciones que tiene un líder de la comunidad, pero es imposible cerrar esta presentación sin antes hablar de lo que es el líder altruista, cuyo cumplimiento y dirigimiento de la comunidad excede lo esperado, ubicándolo así en un estadio superior a lo que sería la ética. Es importante conocer algunos de los aspectos presentes en los líderes altruistas. El yo con nosotros es un aspecto importante, ya que los líderes deben reconocer que el trabajo de la comunidad es un trabajo colectivo, reconocen que es su rol y aún así invitan a las personas a formar parte de la colaboración para la comunidad. También es un punto importante la consideración del trabajo como un proceso de enseñanza y aprendizaje. Otro de los aspectos importantes que debe tener un líder altruista es el amor por su comunidad, el país y por el género humano. Solidaridad, fraternidad y comprensión con los componentes de su comunidad.
El dinamismo. El líder altruista debe ser una persona que despliegue energía y positivismo. Esperanza. Actitud de esperanza, creyendo que con sus acciones pueden cambiar el presente y construir juntos un futuro mejor. El rechazo al autoritarismo. Un líder altruista debe tener actitudes, comportamientos y pensamientos demócratas. Y rechazo a los prejuicios. Un líder altruista no debe tener etiquetas ni prejuicios con ninguno de los miembros de su comunidad. Debe verlos a todos como unos iguales. Podemos concluir que el liderazgo comunitario, la participación más el compromiso son y explican la resistencia a la actividad y el carácter político de la comunidad y su poder. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido toda la exposición del grupo número 3.